Bien, hola muchachos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro cálculo de límites. Recuerden que la semana justo anterior trabajamos algunas de las propiedades. Para esta semana vamos a profundizar un poco en las propiedades que se ven un poco más complejas y vamos a retomar un poco de los límites de indeterminaciones y vamos a profundizar también un poco. Bien, en este primer video vamos a recordar un par de cosas. Bien, hablamos de los límites, hablamos de definición de los límites, límites laterales, demás. Hablamos de los límites según sus propiedades, que esto ya lo hemos visto y lo estamos viendo esta semana, límites que se generan por una o que tienen una indeterminación, un cero en el denominador. Límites de funciones trigonométricas, son límites que involucran funciones trigonométricas. Límites infinitos, es decir, límites que por medio de álgebra no se puede deshacer o eliminar la indeterminación y van a tender al infinito. Vamos a ver gráficamente qué pasa. Y finalmente con límites en el infinito, qué pasa cuando x tiende a ser infinito. ¿Listo? Esto ya lo seguiremos viendo con detenimiento, pero es para hacer un panorama de dónde estamos parados en este momento y vamos a ir a estas dos partes. ¿Listo? Arranquemos de nuevo. Entonces, propiedades de los límites. Límite de una función compuesta, es decir, límite de una función cuando está dentro de otra función. Límite de una función compuesta. Entonces, cuando hablamos del límite de una función compuesta, límite cuando x tiende al valor a de f de g de x. Fíjense que el dominio de la función f es el rango de la función g. ¿Listo? Eso lo hemos visto en otras oportunidades. No voy a detenerme a explicar que es una función compuesta, pero es una función dentro de otra función. Ahora, el procedimiento es sencillo. Tomamos el límite y calculamos el límite de la función que está adentro, la función interna, por decirlo de alguna manera, y evaluamos la función externa en ese valor L del límite de la función interna. ¿Listo? Es decir, tendríamos finalmente que decimos que este valor del límite de g de x va a ser un valor m. Y finalmente el límite va a ser la función f evaluada en esa m, teniendo en cuenta que cuando x tiende a m de f de x va a ser f de m. Suena un poco enredado, pero es bastante sencillo si lo vemos con un ejemplo. El procedimiento es desde acá. Empezamos por calcular el límite interno y finalmente ese valor m que nos va a dar como límite de g de x va a ser el valor que vamos a reemplazar en f de x. Miremos qué pasaría. Un ejemplo, tenemos dos funciones. Bien, tenemos dos funciones. Tenemos la función f de x, que es coseno de x. Aquí vamos a introducir límites de funciones trigonométricas de una vez para que ustedes vean que el procedimiento no es muy complicado, que digamos. Bien, límite de f de x. Perdón, tenemos f de x, coseno de x, y tenemos g de x, 5x al cuadrado. Ahora, se presenta que la función que vamos a manipular es una función compuesta, es decir, que g de x se encuentra dentro de f de x. Cuando x tiende a 0, vamos a evaluar el límite. Lo reescribimos y miren cómo quedaría. Función externa, coseno, función interna, 5x al cuadrado. Ahí estamos diciendo que estamos haciendo una función compuesta entre f de x y g de x, donde esta g de x va a estar dentro de coseno de x, que es f de x. Es decir, en esta primera función, coseno de x, aparece una x aquí interna. Resulta que esa x interna la vamos a reemplazar por g de x, que es 5x al cuadrado. Fíjense acá, ya no escribo x, sino escribo 5x al cuadrado, dado que es g de x. Entonces quedaría el límite cuando x tiende a 0 de coseno de 5x al cuadrado. Ahora, de acuerdo con lo que vimos anteriormente, fíjense acá, trasladamos el límite a la función interna, es decir, este límite primero lo trasladamos a esta función interna de esta manera. Si se dan cuenta, el límite pasa de estar afuera a estar dentro del argumento de la función coseno. Ahora, podríamos evaluar este límite, podríamos evaluarlo simplemente por sustitución, diciendo que x es igual a 0. 0 al cuadrado, pues es 0 por 5, 0. Es decir, el límite de x cuando tiende a 0 va a ser de la función 5x al cuadrado, va a ser 0. Y lo que nos resta es simplemente evaluar el coseno de 0, que de acuerdo con la trigonometría básica, tendríamos que el coseno de 0 es 1. Y finalmente diríamos que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, o perdón, de límite cuando x tiende a 0 de coseno de 5x al cuadrado va a ser finalmente 1.
Retomemos el procedimiento para cerrar este primer video. Sería entonces que tenemos la función compuesta entre f de x y g de x, donde g de x se encuentra dentro de f de x, como se presenta en esta forma. Debemos calcular el límite cuando x tiende a 0, entonces reemplazamos, decimos que f es coseno, pero como es una función compuesta, coseno de 5x al cuadrado, porque g es 5x al cuadrado. Aplicamos la regla del límite de una función compuesta, es decir, que pasamos el límite a la parte interna, la función interna, sería el límite cuando x tiende a 0 de 5x al cuadrado, y lo podemos aplicar por sustitución, reemplazando la x con este 0, y quedaría 5 por 0, 0, porque pues 0 al cuadrado es 0. Y nos quedaría finalmente coseno de 0, y ese valor es 1 simplemente. Bien, muchachos, entonces este es el límite de una función compuesta que es aparentemente complejo. Lo que hay que tener es mucho cuidado. En caso de las dudas, ya ustedes verán cómo me las hacen llegar a través de un comentario. Bien, ya nos veremos en el siguiente video de otras propiedades de los límites.